Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual continuaremos estudiando algunas de las aplicaciones de la congruencia de triángulos, en esta clase de geometría, ¿no? Vamos a ver una propiedad, una aplicación de la congruencia de triángulos llamada propiedad 4, vamos a llamarle propiedad 4 siguiendo la secuencia de los videos. La propiedad dice que en todo triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo formado por los dos lados congruentes es una mediatriz. Y a su vez será una altura. Una mediatriz del tercer lado. ¿Qué significa que sea una mediatriz? Ya sabemos por el video anterior que este punto D es punto medio del segmento AB. Ahora vamos a demostrar que esta bisectriz es perpendicular. O sea que aquí se forma ángulo de 90 grados y acá también se forma ángulo de 90 grados. Eso es lo que se quiere probar. Y si logramos demostrar que este ángulo es de 90 y el de acá es de 90, pues tendremos garantizado de que esta bisectriz, que ya sabemos que es mediana, también será a su vez una mediatriz y será una altura, la altura correspondiente a la base AB de este triángulo isósceles. Bien, vamos a llamarle a este ángulo, entonces digamos acá pues sea CD, la bisectriz del ángulo de vértice C, del ángulo beta. Forma entonces, divide este ángulo en dos, uno llamado beta 1 y otro llamado beta 2, que van a ser congruentes porque esta es una bisectriz de ese ángulo. Bien, vamos a llamarle a este ángulo de acá, vamos a llamarle ángulo teta 2. Entonces, teta 2 es un ángulo exterior al triángulo ADC. ¿Por qué es un ángulo exterior? Porque se forma por la prolongación del lado AD y el lado CD. O sea, ese fue el concepto que se vio hace algún tiempo, en uno de los videos anteriores, en concepto de ángulo exterior a un triángulo. Y si este ángulo es exterior, entonces la medida de ese ángulo exterior será igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo teta 2. Y los ángulos no adyacentes serían el ángulo de vértice A más este ángulo llamado ángulo beta 1. Entonces el ángulo teta 2 sería igual a la medida del ángulo de vértice A más este ángulo, más la medida de este ángulo llamado beta 1. Por una propiedad vista, ¿no? La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Propiedad vista hace algún tiempo ya. Pero resulta de que, vamos a copiar aquí esta parte, pero resulta de que por la propiedad 2, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A. Por la propiedad 2, se sabe que la medida del ángulo de vértice A
es igual a la medida del ángulo de vértice B. Es decir, los ángulos que se oponen a los lados congruentes son congruentes, se dijo en ese video. Y además, la medida del ángulo beta 1 es igual a la medida del ángulo beta 2. Lo que mide beta 1 mide beta 2. Porque el segmento CD es bisectriz de ese ángulo. Porque el segmento CD es ¿qué? Es bisectriz, ¿no? Es la bisectriz del ángulo de vértice C. O sea, por hipótesis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. La medida de teta 2 será igual a la medida del ángulo A, del ángulo de vértice A. Pero la medida del ángulo de vértice A es igual a la medida del ángulo de vértice B. Entonces yo puedo reemplazar acá donde dice medida del ángulo de vértice A, se puede reemplazar por medida del ángulo de vértice B. ¿Por qué razón? Porque este par de ángulos A y B son congruentes, tienen la misma medida. Más la medida del ángulo beta 1. Pero la medida del ángulo beta 1 es igual a la medida del ángulo beta 2, dado que el segmento CD es una bisectriz del ángulo de vértice C. ¿Qué significa? Que yo puedo reemplazar esta medida de beta 1, se puede reemplazar por la medida de beta 2. La medida de beta 2. Tenemos esta primera igualdad. Repito, ya pronto es que la medida del ángulo teta 2 será igual a la medida del ángulo de vértice B más la medida del ángulo beta 2. Hasta ahora se ha probado eso, importantísimo. Pero de la misma manera, o sea, análogamente, vamos a llamarle a este ángulo de acá, vamos a llamarle teta 1. Análogamente, entonces teta 1, el ángulo teta 1 es exterior al triángulo BDC. BDC. ¿Por qué es exterior? Porque este ángulo teta 1 se forma por un lado del triángulo BDC y por la prolongación del lado BD, que es el concepto de ángulo exterior. Así que si ese ángulo es exterior, se sabe que la medida de ese ángulo teta 1 será igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él en el triángulo. ¿Cuáles son los ángulos interiores de este triángulo que no son adyacentes? O sea, que no están seguidos del ángulo teta 1. Son el ángulo de vértice B y este ángulo llamado beta 2. O sea que la medida de teta 1 es igual a la medida del ángulo de vértice B más la medida de este ángulo beta 2.
Cerramos acá también, importante. Vamos a llamarle a esto, bueno, a estas dos igualdades. ¿Qué observamos? Que la medida de θ2 es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo β2. Y que la medida del ángulo θ1 es igual a la medida del ángulo de vértice B más la medida de β2. Estas partes de la derecha son idénticas. Entonces se concluye que la medida del ángulo θ1 es igual, lo que mida θ1 es igual a lo que mida el ángulo θ2. ¿Por qué son iguales? Repito, porque las partes de la derecha son idénticas. Luego, este par de cantidades deben ser iguales. Deben ser iguales. Pero θ1 más θ2 más θ1 forman un ángulo llano, un ángulo de media vuelta. O θ1 más θ2 forman un ángulo llano. θ1 más θ2, la suma de θ1 más θ2 es un ángulo llano. ¿Qué significa que sea un ángulo llano? Que la medida de θ1 más la medida de θ2 debe ser igual a 180 grados. Claro, un ángulo de media vuelta equivale a 180 grados, dado que una vuelta es 360 grados. Pero estas dos medidas son iguales. Medida de θ1 es igual a medida de θ2. Para que dos sumandos iguales me dé 180 es porque cada uno mide 90. Para que 90 más 90 nos dé el 180. Repito, si la medida de θ1 es igual a la medida de θ2, significa que este sumando y este sumando son iguales. Y para que dos sumandos sean iguales y la suma me dé 180 es porque cada uno de los sumandos mide 90 grados. Entonces de aquí concluimos que la medida de θ1 es 90 grados. Pero la medida de θ1 es la misma medida de θ2. Vale 90 grados. Era lo que se quería demostrar. Que hay que estos ángulos de acá, realmente son de este estilo. Se simbolizan de esta manera. Significando que estos ángulos son rectos, ángulos de 90 grados. Y si estos ángulos miden 90 grados, es porque la bisectriz, que era mediana, ahora va a ser mediatriz. ¿Por qué mediatriz? Porque es la perpendicular que pasa por el punto medio. Porque ya sabemos que este punto D es el punto medio del segmento AB, del lado AB. Entonces es mediatriz. Y a su vez va a ser la altura del triángulo correspondiente a la base AB. ¿Por qué la altura? Porque es la perpendicular trazada desde el vértice C hasta el lado opuesto, hasta la base. Conclusión de estas cuatro propiedades. Realmente de las últimas tres propiedades. De la propiedad 2, la tercera y esta que estamos viendo. Conclusión. En un triángulo isósceles, los ángulos que se oponen a los lados congruentes son congruentes.
El ángulo de vértice A será congruente con el ángulo de vértice B, dice la propiedad 2. La propiedad 3 dice que esta bisectriz es a su vez una mediana. O sea que lo que mida el lado AD será este segmento AD es lo mismo que mide el segmento BD. O sea que este punto D es el punto medio. Y en esta propiedad estamos viendo de que esa bisectriz, que ya sabemos que es mediana, es a su vez mediatriz y a su vez altura. Coinciden todos los elementos, en este caso especial realmente, del triángulo isósceles. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada, son ustedes muy amables.